¿Cómo dejar de sufrir? Cuando olvidamos nuestra verdadera naturaleza, la liberación y la esclavitud parecen existir. Pero cuando moramos en nuestra verdadera naturaleza, dejan de hacerlo. Y además, perdemos el sentido de ser una identidad separada. Es parecido a la pérdida de conciencia del cuerpo, como cuando nos desmayamos o tenemos una conmoción. El ser es nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, conocer ese ser y volvernos uno con él constituye la liberación de la esclavitud, la destrucción del nudo formado entre el ser y el no ser. Cuando la mente y el intelecto desaparecen, al sumergirse en su fuente, ese nudo en el corazón que une al ser con el no ser se corta. Para ello la mente no solo deberá ser controlada, sino destruida, y en consecuencia, más que adiestrar el intelecto y la mente, es necesario trascenderlos, dirigir la visión hacia adentro e impedir la entrada de imágenes externas. Solo entonces, en la cámara oculta de la mente, se captará la verdadera esencia del propio ser. ¿Qué otra cosa podemos conocer con mayor certeza que nuestro propio ser? Bastará con renunciar al yo individual. Entonces ningún esfuerzo será necesario para alcanzar el yo real. Manteniéndonos aferrados al pensamiento yo, con la atención de la mente dirigida hacia adentro, busquemos la fuente de ese pensamiento y una vez que la encontremos, permanezcamos ahí, sin dejar que nuestra conciencia se dirija hacia afuera y se absorba en lo que la rodea. Es decir, que se vuelva esa fuente. Aunque el ego se ponga el disfraz del ser y aparente ser todopoderoso, de hecho no posee fuerza propia alguna. La conciencia individual o ego es solo un reflejo del ser. En la verdadera sabiduría no hay ningún objeto que deba conocerse. La verdadera sabiduría trasciende tanto el conocimiento como la ignorancia, y uno permanece en su propio ser, en sí mismo. A esto se le llama contemplación. La persona en el estado de vigilia no sueña, en el estado de sueño no está consciente. Los dos estados se excluyen mutuamente. De modo similar, si uno no está apegado al cuerpo, es libre, y si lo está, no lo es. Un ser liberado es aquel que se ve a sí mismo como el testigo y el sustrato de todo. Más allá de los tres estados de conciencia, vigilia, sueño y sueño profundo, que experimentamos cada día, existe el estado de sueño profundo consciente, llamado Turiya, que viene a ser la experiencia trascendental. Como solo este estado es real, a diferencia de los otros tres, Turiya está más allá aún de sí mismo. El estado más elevado es aquel en donde el ego deja de ser y el ser permanece en su propia naturaleza. Cuando la vasija se rompe, su espacio interno se funde con el espacio exterior. Igualmente sucede al morir el cuerpo físico. El espíritu se funde con el absoluto. En la meditación se requiere de un sujeto y un objeto en el cual meditar, a diferencia de la autoindagación, en la que solo se requiere del sujeto. Esta es la principal diferencia entre las dos.
En la autoindagación no se considera la mente como una entidad real, sino que su misma existencia es cuestionada. Este es el camino más fácil para disipar la ilusión de la existencia. El pensamiento yo es un reflejo, una semblanza del ser. Cuando este pensamiento se disuelve, lo que queda es el ser primordial, no diluido, la realidad perfecta y omniabarcante. El pensamiento yo es el pensamiento raíz que incluye la totalidad de todos los demás pensamientos. Y el corazón es el lugar donde surge. Por lo tanto, se debe investigar, buscar la fuente de donde surge. El éxito en la autoindagación constituye el fin de todas las miserias y dificultades. La tríada del que ve, lo visto y el acto de ver existen gracias a que están sostenidas en el uno. Cuando buscamos la realidad única, nos dirigimos a nuestro interior y esta tríada se desvanece. Si uno se pregunta con seriedad, ¿quién soy yo? El yo individual, conforme alcanza su fuente, cae abatido y de inmediato la realidad se manifiesta en forma espontánea, como el ser absoluto. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está el yo personal? Y así vamos a descubrir que solo el ser existe, mientras que el pobre yo se desvanece. En ese silencio puro y sereno no hay ningún sentido de diferencia. Es la percepción de la conciencia como testigo, la conciencia pura misma, Turiya, el cuarto estado, o incluso más allá de Turiya. Por eso hay que retirar los pensamientos de los objetos y permanecer absortos en la contemplación de Brahman o nuestro propio ser. Si el pensamiento trata de comprenderlo, éste asume la forma del ser, aunque sin poder sustituir independientemente. La luz fluye desde el corazón a todo el cuerpo a la vez que tienen lugar todas las experiencias del mundo. Considerar estas experiencias como diferentes de la luz del ser equivale a continuar enredado en el samsara o torbellino del mundo fenoménico. La mente así embrollada no percibe la diferencia entre los objetos y el que ve. Oh mente, tú que tanto has sufrido pensando yo soy el jiva, alma individual, no caigas en un engaño peor creyendo yo soy Brahman. En el estado trascendental no hay nadie, ningún individuo, que pueda responder al nombre yo. El universo no es sino la mente, y esta no es sino el corazón, de modo que toda la historia del universo comienza y acaba en el corazón. El corazón existe en el cuerpo al igual que el sol existe en el universo. La mente reside en el chakra Sahasrara, en la coronilla de la cabeza. Así como el sol ilumina a la luna, el corazón ilumina a la mente.